Hablar a los Gálatas o la carta a los Gálatas es una carta tan exquisita como toda la palabra de Dios. Amén. Pablo, recapitulando un poco lo que hablamos la semana pasada, dice en el verso 1, en el capítulo 5, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Una de las cosas que me llama mucho la atención es ver cómo Pablo habló de la libertad a la cual todos nosotros hemos sido llamados. Decíamos que la santidad es sinónimo de libertad. Y también poníamos en contraste de que todo lo que es libertinaje, su oposición o la otra cara de la moneda, ¿recuerdan? Decíamos que era el legalismo, porque el legalismo se parece a la santidad. No es santidad, se parece mucho, sí, pero a eso es lo que Pablo se refería con los Gálatas. Era muy extremo, muy legalista, muy judaizante. Y llega un momento en el capítulo 5 cuando le dice que los que perturban hay que mutilarlos. Ojalá se mutilasen. Entonces arrancamos con el verso 13. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La palabra ocasión, esa palabra, tiene un significado tremendo, porque hablar de ocasión es hablar de punto de partida. Hablar de ocasión es hablar de oportunidad. Pablo le dice a los Gálatas que no uséis la libertad como punto de partida para la carne, como oportunidad para la carne. ¿Por qué? Porque ya los Gálatas, al haber recibido a Cristo, haber recibido la gracia, haber recibido las enseñanzas, la doctrina, lastimosamente se desviaron. Y lógico que al haberse desviado con esos pensamientos que ellos traían de que a la salvación le hacía falta algo más y había que circuncidarse y que había que practicar el judaísmo, Pablo le está diciendo a ellos, a libertad fuiste llamado. No volvamos otra vez a la esclavitud de la ley, no volvamos otra vez al legalismo, no volvamos otra vez a lo que ya nosotros hemos salido de allí. Acuérdense que Pablo era judío, se circuncidó al 8º día, mantuvo las doctrinas, la cultura judaizante. Entonces le confronta a los Gálatas de que hemos sido llamados a libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión, como oportunidad para la carne. Pero, ¿de qué carne habla? ¿A qué carne se refiere? Ustedes saben, amados hermanos, que nuestra carne, todos nosotros tenemos nuestra naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa tiene muchos apetitos instintivos, apetitos carnales. Y Pablo le está haciendo acotación a los Gálatas con respecto a esto, porque les está diciendo que dice que no sea ocasión para los apetitos, que no sea ocasión, amados hermanos, para la naturaleza pecaminosa, porque dice, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué ocurre, amados hermanos? Y esto es muy importante señalarlo, porque está hablando de la carne, y acuérdense que la carne se mueva o no,
siempre va a tener sus apetitos instintivos. ¿Cómo es eso, pastor? Explique. Un paralítico, un paciente que está totalmente con una hemiplegia, una paraplegia, que no se mueva, aunque usted no lo crea, con todo y que no se mueve, sus apetitos, sus instintos en la carne lo va a tener ahí aunque él no se esté moviendo. ¿Por qué? Porque somos, hermanos, somos débiles, débiles, débiles. Ahora bien, hay algo que me llama mucho la atención que Pablo le dice a los Gálatas. Le dice, si no servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué, amado? Porque cuando él está diciendo que a libertad fuimos llamados, la libertad está regida por el amor. Usted cuando está libre de corazón, amados hermanos, se compadece, tiene empatía por aquellos que están padeciendo por alguna necesidad en su profesión, en su matrimonio, con sus hijos, con todo lo que está en su entorno, porque hemos sido libres por Cristo. Amén. Cuando él llega al versículo 14, en el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Señalo esto que es muy puntual. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sabemos que esta palabra nos indica a nosotros que tenemos que amarnos. Estamos claros. Porque si usted no se ama, ¿quién lo va a amar a usted? Pero la semejanza que le dice a los Gálatas, dice que tienen que amarse a sus prójimos. Ustedes con la cuestión de la ley comienzan a tener discriminación. Y al haber discriminación comienzan a denigrar, comienzan a subestimar a los gentiles. Ustedes no han visto que hay en iglesia que dicen, no, yo no me congrego ahí porque en mi iglesia no permiten eso. En mi iglesia eso es discriminación. Y comenzamos a caer en esas cosas. Si la palabra nos dice que a libertad fuimos llamados. El que está claro, el que tiene un concepto claro de Cristo en su corazón, hermano, entabla una conversación con un testigo de Jehová, entabla una conversación con unos mormones, porque está muy claro en sus convicciones, porque es que a libertad que fuimos llamados. Entonces, si todavía esas cosas ocurren en tu vida, quiere decir que no estás claro entonces. Y eso es lo que Pablo estaba educando en los Gálatas, tratando de hacerles ver eso. Ok, ámense ustedes, pero tienen que amar a su prójimo. A veces nosotros tenemos que ver todas las cosas a nuestro alrededor con ojos de prójimo. Cristo pagó un precio por él en la cruz. A veces nosotros nos llevamos el mundo por delante y nos tragamos a las personas sin recordar que Cristo pagó también un precio por esa persona en la cruz, que nos estamos llevando por delante. Sin tomar en cuenta, amados hermanos, que tenemos que amarlo y que tenemos que, mire hermano, esto se predica, pero hay que vivirlo. Hay que vivirlo. A veces nosotros tenemos que saber usar la autoridad que Dios nos regala a nosotros. Pablo le está diciendo eso a los Gálatas. Y ya cuando entra en el verso 16, verso 15, pero, aquí hay un pero, recuerda que un pero cambia la connotación de todo lo que se venía diciendo anteriormente. Pero si os mordéis y coméis unos a otros, mirad que también os consumáis unos a otros. Ay, Señor. A veces las cosas que vivimos internamente, y esto está pasando a los Gálatas, a veces las cosas que vivimos internamente en las iglesias, usted se asombra y dice, Dios mío, estaba yo dando un seminario de la iniquidad, hablando de ese tema de la iniquidad, y todos sabemos que la raíz de todos los pecados está basado en la iniquidad. La iniquidad tiene que ver mucho, hermano, con lo que, si hay una raíz de amargura, tiene que ver, la iniquidad es la raíz de amargura,
y lo que repercute en ella es el odio. Un ejemplo que estoy poniendo, la iniquidad. Y yo estoy dando ese seminario y alguien está parado por allá en la parte de atrás de la puerta y dice, yo no sé cómo aquí, y es un muchacho que está superando la borrachera y está buscando de Dios porque quiere ser salvo y es un nuevo creyente. Y dice el que está allá, que tiene años en el evangelio, allá parado atrás, dice, sin saber lo que está diciendo, dice, yo no sé por qué aquí hablan de la iniquidad cuando aquí están, pero bueno, pues más pecadores que el mismo Caín y Abel juntos, Caín y Judas juntos. Ese comentario lo hizo allá afuera y ese comentario lo escuchó el nuevo creyente. ¿Sabe qué dijo el nuevo creyente? Ah, si la cosa es así, entonces yo me voy, sigo bebiendo. Si yo estoy aquí porque estoy buscando una salida a mi problema. Esto le dijo Pablo a los Gálatas. Ustedes se están mordiendo unos con otros. Bueno, con tal que no se consuman, pero se están mordiendo. A veces nosotros golpeamos al nuevo creyente, lo tratamos mal con nuestras actitudes. Yo he conocido creyentes, amados hermanos, que llegan con tantos problemas y nosotros los que tenemos tiempo con actitudes, muchas veces los atropellamos, los llevamos por delante y hacemos que o se descarríen o se vayan por otra iglesia. Y Pablo le está diciendo eso a los Gálatas, la actitud de ustedes es esa. Por eso siempre repito lo que repito cada vez que estoy hablando de esta carta. Esta carta está más actualizada que nunca. Más actualizada que nada. Dice, pero si os mordéis, fíjate cómo estaban los Gálatas, las condiciones de ellos. Si os mordéis y coméis unos a otros, mirad, hace como una alarma, que también no os consumáis unos a otros. Versículo 16 que me impacta. Digo pues, andad en el Espíritu. Andad. La palabra andar que usted ve ahí habla de conducir. La palabra andar habla de transitar. La palabra andar, amados hermanos, recuerde lo que Cristo dijo. Cristo dijo, apartaos de mí, malditos, no los conozco. ¿Por qué? Porque usted ve que al final él termina diciendo los que andan y los que andan en la voluntad de mi Padre, esos son los que van a heredar el reino de los cielos. Cuando está diciendo andar en el Espíritu, amados hermanos, es que cuando una persona tiene una vida de oración, una vida de búsqueda, con todas las dificultades y circunstancias que se puedan presentar, pero mantiene una vida devocional, de congregarse, de leer la Biblia. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu, amados hermanos, es tener esas experiencias con Dios. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas, andad en el Espíritu. ¿Por qué le habla de todo lo que vamos a hablar más adelante? Porque estaban perdiendo la brújula. Y le dice, andad en el Espíritu, transiten, conduzcanse en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y está en mayúscula, y del Espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Gálatas, por favor, entiendan. Se han ido mucho ustedes a la carne con lo de la ley. Y están haciendo acepción de personas. Están discriminando a las personas. Recuerde que estamos en tiempo de la gracia. Y ustedes están distorsionando todo. Y acuérdense, ve lo que Pablo les está diciendo. No satisfagáis los deseos de la carne. Y es algo tremendo, amados hermanos. Es algo tremendo porque, mire lo que, vamos rapidito a ver qué nos dice Romanos capítulo 7. Vamos al libro de Romanos y vamos a leerlo del capítulo 7, verso 14. Y en Romanos 7, 14, aquí Pablo escribe, lo vamos a leer hasta el final.
Porque sabemos que la ley es espiritual. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Imagínense ustedes, amado, lo está diciendo Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El pecado tiene un dominio, hermano. El pecado es un rey, sépalo. Por eso es que por allá está escrito que no reine el pecado en vosotros. Tenemos toda naturaleza pecaminosa. El pecado está a la puerta. La Biblia dice que el que diga que no ha pecado, hace a Dios mentiroso. Así dice la palabra. Todos pecamos todos los días. Sea de pensamiento, sea de actitud, sea de palabra. Por eso es que tiene que haber un arrepentimiento continuo cada día, cada noche delante de la presencia de Dios. Y a su nombre. Entonces, dice aquí Pablo en el verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Mire esta batalla tan interna, tan tremenda descripción que da aquí el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y aquí es donde Pablo se detiene y se autoexamina y dice, miserable de mí. Amado, lo está diciendo Pablo, el que escribió las epístolas. Pablo, el que Dios le dio una oportunidad maravillosa, una sabiduría infinita. ¿Qué se puede esperar para nosotros? Pablo se está autoexaminando y dice, miserable de mí. Y hay algo más fuerte que hace una pregunta, a manera de pregunta. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí viene lo más lindo de esto, el verso 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La mente es una estructura. Mire, en Venezuela se tiene muy mal concepto, lamentablemente esto hay que decirlo, muy mal concepto de la salud mental. Porque si alguien te dice, yo creo que es bueno que te haga una terapia con psicólogo, te dice, no, yo no estoy loco, es lo primero que te dicen. Es lo primerito que te dicen. Yo no estoy loco. Y para contarle yo mis penas, a un psicólogo se la cuento al Espíritu Santo, pero es que ahí es donde está el detalle, que no estás buscando de Dios, que no te estás acercando a Él. Porque si andamos en el Espíritu, que es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, hermano, el Espíritu Santo nos da la potestad de resolver los problemas. ¿Cuántos lo creen? Nos da la potestad de que mi matrimonio sea resuelto. Ok, lo resuelve Dios en el tiempo que Dios quiera resolverlo, pero por lo menos me da una paz, porque tengo una paz mental. Y es lo que aquí Pablo está diciendo. Tener hoy en día una salud mental cuesta, amados hermanos. Mire, te lo digo yo como médico. Se lo digo como médico. A veces a nosotros como médicos nos llegan a la consulta personas con unos trastornos que uno dice, padre, yo lo dije aquí, lo vuelvo a repetir, la Escuela de Psicología y Psiquiatría Interamericana, a través de la Organización Mundial de la Salud, ellos determinaron que para el año 2030, que ya lo tenemos aquí, me faltan 4 años, para el año 2030 los estudios que realizaron es que ellos dicen que no saben
Va a llegar un momento en que no va a saber quién está normal, quién está cuerdo y quién está loco. ¿Usted está entendiendo esto, iglesia? ¿Por qué creen ustedes que en Hebreos 5 aparece un texto que dice, tened paciencia con los extraviados y los ignorantes? ¿Cuántos extraviados llegan aquí, amados hermanos, en la iglesia nuestra? Pastor, es que yo con usted que quiero desahogarme. Bueno, pero estoy aquí para escucharte. Pero yo quiero que usted ore por mí y que ore, y entonces nos ponen como el bozal. Te lo digo como pastor. No quiero que ore en esta dirección, yo quiero que ore en esta, y te ponen condiciones. Hermano, eso necesitan salud mental. Ay, yo no sé por qué me fui por aquí, pero vamos a dar un aplauso a Dios. Aleluya. Cuando andamos en el Espíritu, que Pablo le está diciendo, amado, Dios se encarga de equilibrar tu mente. Porque llevó mi mente cautiva a la presencia de Cristo. Fíjense algo, ¿no? Fíjense algo, ¿no? Miren lo que dice el capítulo 8 ahí mismo, de Romanos, en el verso 1, ¿no? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, ahí vuelve a aparecer la palabra andar, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esa palabra librado habla de libertad. Entonces, de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, que es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas, lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Pero mire lo que dice el verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. O sea, hay gente que se centra en una ocupación carnal, que Pablo lo plasma aquí. Y dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, amados hermanos, nos conseguimos con una realidad. Ay, Dios mío, yo era tremendo adúltero. Ay, Dios mío, yo era tremendo fornicario. Que Pablo, por eso es que después vamos a ver más adelante la descripción que Pablo le da cuando habla de los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Vayamos rapidito ahí a Gálatas. ¿Cuántos están entendiendo esto, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Verso 18. Estamos en el capítulo 5. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Mire, hermano, los primeros 4 habla de la sexualidad. Los primeritos 4. ¿Por qué Pablo, a través del Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, pone como prioridad la parte sexual? En cuanto a los frutos, dice, y manifiestas son las obras, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, que todos saben, amado hermano, que andar con una mujer casada o un hombre casado, eso es adulterio. Fornicación. ¿Qué es la fornicación? Tiene que ver mucho, amado hermano, con las parejas que tienen relaciones sexuales sin casarse.
inmundicia, laxivia. Estamos viendo casos de actos laxivos que esto para los pelos. Sobre todo los niños, Dios los guarda. Hay que orar mucho por los niños. Si ustedes vieran las cosas que nosotros vemos en los hospitales, esto es alarmante. Mi hija es psicóloga y está dando consulta a niños hasta los 18 años. Y esto hay que decirlo, hermano. Esto hay que decirlo, con mucha preocupación, porque sé que nos están viendo a través de las redes sociales. Y esto hay que hablarlo. ¿Cómo se justifica que una niña de 12 años ya tenga que expresar lo que es un orgasmo? ¿Qué va a entender una niña lo que es un orgasmo de 12 años? Y que lo pueda hablar con tanta libertad. ¿Qué está sucediendo allí? Hay descuidos. Estamos viviendo unos tiempos desafiantes, amados. Unos tiempos que paran los pelos. La venida de Cristo está cerca. Entonces, cuando Pablo está diciendo todo esto, habla de estas cuatro. Primero, que tiene que ver con la sexualidad. Después, amados hermanos, que habla de estos cuatro, que tiene que ver con la sexualidad. Habla de esto que tiene que ver con la parte religiosa. Idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía. Y después viene, amados hermanos, la parte como tal, carnal, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, esa palabra hay que subrayarla, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo diciéndole esto a los Gálatas. Miren hasta el extremo que llegaron los Gálatas, amado hermano, que Pablo tuvo que decirle eso. ¿Hasta dónde los está llevando el legalismo a ustedes? ¿Hasta dónde los está llevando ustedes el que se hayan desviado? ¿Hasta dónde los está llevando el que se hayan desligado de Cristo? ¿Hasta dónde los está llevando que ustedes no andan en el espíritu, sino que andan en la carne? Mira, hermano, a mí me duele decir esto. Iglesias donde se están recibiendo la Santa Cena. No importa si eres casado, si estás en adulterio. Eso no. Dios lo que ve es el corazón. Tranquila, pasa para acá y recibe tu Santa Cena. No hay doctrina, no hay temor. O sea, esto está llegando a un extremo, hermano. No hay filtro. Hay una liviandad. Por eso es que yo digo, la novia, que es la iglesia, que está esperando a Cristo, la debiera estar esperando en ayuno, oración, esperando al novio que venga por nosotros y que llegue el momento del rapto y que nos vamos para el cielo. Debería de vivir con ese temor. Pues no. ¿Sabe cómo está viviendo hoy en día la novia? Como una despedida de soltero. Una despedida de soltera. Usted sabe cómo son las despedidas solteras, ¿no? Donde contratan stripper y todo lo demás. Así está la iglesia. Amados hermanos, así se encuentra la iglesia en estos tiempos. En la carnalidad pura, en la cristoteca, como lo denominan ahora. Circo, payasos, entretenimiento. Y los ayunos, y la palabra, y los estudios. Se ha perdido el temor, amado. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el miedo, como lo dice Isaías 8:13. Sea Jehová vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Se ha perdido el miedo a Dios. Y esto es lo que es más alarmante, amados hermanos. Viendo lo que estamos viendo hoy en día. Que está sucediendo a nivel de liderazgo. Y a su nombre. Entonces, versículo 22,
hay algo tremendo, amados hermanos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Eso tiene que ver, amados hermanos, con mi relación hacia los demás. Paciencia, benignidad y bondad. Eso tiene que ver con mi relación interna. Y fe, mansedumbre y templanza tiene que ver con mi relación con Dios. Vuelvo a repetir, pastor. Tan importante eso. No está hablando de los frutos. Está hablando de el fruto. Está muy singular eso, muy explicadito ahí. Que está diversificado en 9 características. Tiene que estar en el creyente. Tiene que haber el amor que Pablo está diciendo. Si fuiste llamado a libertad, resumen el mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es parte del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz. Hay gente que usted lo saluda y le responde y usted dice, bueno, y el gozo del Señor no es la fortaleza. Con unos rostros, alaba y disimula. Amor, gozo, paz. La Biblia dice en el libro de Isaías, a completa paz nos ha llamado Dios a nosotros. El diablo quiere hacer un festín en tu hogar, en tu familia. Mira, hermano, lo importante es que no pierdas la paz con Dios, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con las relaciones interpersonales, las relaciones hacia afuera, el amor que tengo que tener al prójimo, el amor que tengo que tener a mis hijos, el ágape que tengo que tener hacia Dios, el amor filial hacia mi familia, el amor eros hacia mi esposa. Ahí donde viene la palabra erótico. Pero la paz, todo eso tiene que ver con la parte externa, la parte de afuera. Pero la parte interna, en mí y en ti, tiene que estar estos 3. La paciencia, ay santo. La paciencia, la benignidad. Hablar de benignidad es hablar de dulzura. Hablar de benignidad es hablar de disposición. Una persona con ese fruto está dispuesto para lo que sea. Pastora, mire, necesito, y usted lo ve ahí, lavando, sirviendo, porque tiene el fruto de la benignidad, que es su sinónimo es la disposición. La dulzura lo hace no para, mire hermano, no es para el pastor ni para la pastora, lo hace porque ama a Dios. Y lo hace para Dios. ¿Por qué? Porque está ese fruto que es la benignidad. Internamente, y tiene la bondad. Y repito las 3 que ya sería con Dios, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Mansedumbre, hermano. Ustedes van a ver más adelante en Gálatas. Cuando Pablo le dice a los mismos Gálatas, porque parece que se le salían los ajos y la cebolla, y lo que no era cebolla también, cebollín y cilantro. Usted ve que allá por el capítulo 6 le dice, restaurar a tu hermano con espíritu de mansedumbre. La mansedumbre tiene que ser un fruto, parte característica de que el Espíritu Santo mora en ti y en mí. La mansedumbre, no la iracundez. Estoy hablando de la mansedumbre. No estoy con esto queriendo decir que seas menso y que a veces a nosotros nos dicen, mamá, yo no puedo ser como tú, ese eres tú porque eres evangélica, pero yo sí le meto un derechazo. ¿Por qué? Porque están viendo ese fruto en ti. Sí, a su nombre. Y la templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Pero, ya para finalizar, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuesta crucificar esto, amado. Cuesta. Hay un canal de televisión que se llama Pasiones.
¿Por qué creen ustedes que se llama Pasión? Es un canal de novelas. Porque si fuera novelas para edificar, pero enseñan cómo adulterar, cómo robar, cómo fornicar. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Imagínense cuántas cosas tenían estos Gálatas. Jesucristo. Ustedes saben que una hermana me dijo, pastor, me voy de esta iglesia por esto, aquello y lo otro. Después me la consigo, hermana, y se congrega en la iglesia. No, ya yo me tuve que salir de allá también. Me provocó decirle, perdóneme si te reverso un poquito la palabra, como le dijo Cristo a la samaritana, 5 pastores has tenido, y el que tienes ahorita no es pastor tuyo. Me provocó, Señor, perdóname, pero me provocó decirle eso. 5 pastores has tenido, y el que tienes ahorita no es pastor tuyo tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene una convicción clara, amados hermanos. Cuando alguien tiene y anda en el Espíritu, tiene el espíritu de Samuel. ¿Cómo es eso, pastor? Explique. Samuel tuvo un pastor llamado Elí, que los hijos fornicaban, dice la Biblia, en las puertas del tabernáculo. Ahí era donde se congregaba Samuel. Y Elí estaba más frío. Cuando usted lea la vida de Elí, va a encontrar que Elí o estaba sentado o estaba acostado. No va a ver Elí parado por ningún lado. Léanlo. Búsquenlo en la Biblia para que usted vea. Cuando habla de Elí, Elí estaba sentado. De hecho, murió sentado. Murió obeso. Conocía tanto Elí a Dios que cuando Samuel en su inexperiencia corre a donde está Elí, Elí, yo escucho a alguien que me está llamando. Y le dijo, tranquilo, cuando te vuelva a llamar, dile, heme aquí. Y cuando Samuel le respondió, heme aquí, Dios le habló. ¿Qué hacía Dios hablando con un niño? Porque la lámpara, antes que se apagara la lámpara de Jehová, dice la Biblia, antes que se apagara la lámpara de Israel, Dios habló con Samuel. Fíjate la misericordia de Dios. ¿Y para quién era el mensaje? Para Elí, para el pastor. Se puso Samuel a decirle a Elí, Elí, tú estás mal con Dios, yo me voy de esta iglesia. Y los hijos tuyos son unos pecadores. Y eso que son los hijos del pastor, eso no lo hizo Samuel. Cuando usted estudie la vida de Samuel, va a encontrar 3 palabras clave. Samuel crecía, Samuel iba creciendo y Samuel creció. Al lado de un pastor que no le vio los defectos, ni la lepra, ni la falla, porque quería aprender. Andaba en el Espíritu. No vio las cosas de la carne en la iglesia. No vio defecto. Que se paró con el pelo rojo, que se paró con el pelo pintado. Mira cómo está monta en el altar. Yo mejor me voy de esta iglesia. Y yo veo aquí los líderes y comienzan a ver, porque yo no veo las sillas blancas y aquí todas son azules. Aquí tocan con batería. En mi iglesia lo que cantamos son himnos. Y comenzamos, amados hermanos, a buscarle los peros a las cosas, porque andamos en la carne. Pero el que anda en el Espíritu quiere crecer como Samuel. ¿Y quién fue Samuel después? Amado, nada más y nada menos que ungió 2 presidentes. Casi nada. Un gran estratega para la guerra. Fue el último juez de Israel. Samuel, amado hermano. Dios está esperando en ti que tenga un corazón muy noble,
y que no imites a los Gálatas. Amén. Oye, los noto muy silenciosos. Denle un aplauso a Dios, aleluya. Si hay algo bueno, es la carta a los Gálatas que nos enseñan todas estas cosas. Dice que esto era luz de lo que había de venir. Y esta palabra nos ayuda mucho. Y llevamos, cuando entremos al capítulo 6, que ya estamos despidiendo el libro Gálatas, estemos orando para que nos metamos en el libro de Romanos. ¡Ay, santo! Un creyente que tenga 2 años en el Evangelio es para que ya haya leído el libro de Romanos y se haya comido algo, porque si hay algo que tiene doctrina, es Romano. Una carta muy doctrinal. Ayúdenme en oración para que podamos dar ese libro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por darnos esta bendición tan grande de predicar tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Todas estas cosas que le enseñaste a los Gálatas, queremos que nos las enseñe a nosotros también. Por algo está en tu palabra, por algo está escrito y por algo el Espíritu Santo le dio una descripción tan exhaustiva para que nosotros nos reflejáramos en eso, Señor. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús, recibe un fuerte aplauso de tu pueblo en esta preciosa noche.